Buenas noches, amados hermanos. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Me gozo en el Señor por poder estar en esta noche con todos ustedes, amados hermanos, como todos los miércoles, amadísimos hermanos. Y hoy les recuerdo que la Biblia nos habla de la importancia de la familia. Y la familia, amados hermanos, en esta tierra decimos que es la célula básica de la sociedad, amados hermanos. Y nuestro amado Dios le da una importancia infinita a la familia y nos da regalos en su palabra, instrucciones de cómo es conveniente que sean esas relaciones con los diferentes integrantes de la familia. Y también nos llama a mostrar amor entre nosotros, entre cada uno de los miembros de la familia, a tenernos paciencia, a entendernos unos con otros, a apreciarnos entre nosotros, amados hermanos. Y por eso es que es importante que basados en las Sagradas Escrituras, basados en la palabra de Dios, que es Dios mismo hablándonos, y aunque esas palabras han sido escritas por algunos personajes importantes, todo ello que está escrito en la Biblia en algunas partes es inspirado por Dios y es Dios mismo hablándonos, amados hermanos. Y en esos pasajes bíblicos se nos dan consejos, se nos dan indicaciones de cómo conducirnos en nuestra vida familiar y que son para que nosotros los pongamos en práctica, amados hermanos. Y que el ponerlos en práctica nos va a garantizar que las relaciones familiares estén realmente guiadas por nuestro Dios en la paciencia y en el amor de Cristo Jesús. Por eso en esta noche los invito a que en el amor de Cristo Jesús vayamos a Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y amados hermanos, nosotros, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amados hermanos, ahí nuestro Dios nos da instrucciones de cómo conducirnos con nuestras familias, de proveer a los miembros de nuestra familia lo que necesitan. Y entre hermanos también, amados hermanos, ayudarnos entre hermanos, pero el mayor compromiso está de proveer de lo necesario a los de nuestra casa, porque entonces estaríamos negando la fe de Jesucristo en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras familias necesitan de ser provistas de amor, de ternura, de comprensión, de cuidado, de alimento, de un techo en donde vivir. Y si no lo hiciéramos, si no proviéramos de eso que necesitan nuestras familias, los integrantes de nuestra familia, desde luego con la bendición de Dios, estaríamos actuando peor que alguien que no cree en Dios, que un incrédulo, amados hermanos. Así es que, amados hermanos, ahí nuestro Dios nos está hablando en concreto cómo debe ser nuestro actuar
con los miembros de nuestra familia. Y en el amor de Cristo Jesús, en esta noche les invito a que vayamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Y ahí nos habla de la relación entre el padre y de la madre, la relación de un hijo con un padre y con una madre. Y que nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y honrar a nuestros padres es respetarlos, es ayudarlos, es darles amor, es entenderlos, es estar atentos a las necesidades de ese padre y de esa madre. Honrarlos es con nuestros actos vivir honestamente para que a través de nuestro diario vivir nosotros también les honremos con nuestro trabajo, con nuestro caminar, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, amados hermanos. Así es que honrar a nuestros padres es una parte importante en nuestro diario caminar, que sabemos que no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Ya hablamos de la actuación de los hijos, de honrar a su padre y a su madre. Pero, ¿qué hay en Proverbios 22, 6 con respecto al trabajo de los padres? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entonces nuestro Dios ahí nos habla claro de lo conveniente que es instruir a los pequeños en el camino. ¿En cuál camino, amados hermanos? En el camino de Dios, conforme a lo que Dios nos enseña. Y enseñar a nuestros hijos que no es por lo que ellos quieran hacer, sino por lo que ellos permiten que Dios se exprese en ellos. Y que aun cuando fueren viejos, esos niños que se van a convertir en viejos no se apartarán de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no van a ser ya más ellos, sino van a seguir el camino que Cristo les trace, van a seguir su guía, van a actuar conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Así es que es importante que los jóvenes sepan que instruir al niño en su camino es importante, porque eso va a dar frutos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino de Cristo. Y es importante que los abuelos, que los tíos, que los adultos sepamos esto de cómo guiar a los pequeños, amados hermanos. Y por supuesto que esto influye muchísimo en que en las familias haya una buena convivencia familiar, que es lo que Dios quiere, y que haya unas buenas relaciones familiares. Nos habla de cómo deben ser las relaciones familiares, amados hermanos. En esa relación con los niños es importante instruirlos, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús, en esta noche los invito a que vayamos a Efesios, capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es importante, amados hermanos, amar nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ese templo no se puede destruir porque es la casa de Dios.
Pero también es importante que los varones recuerden en esta noche que es importantísimo que amen a sus mujeres como aman sus propios cuerpos. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, amados hermanos. Y tanto el hombre como la mujer, sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y ese templo no se puede destruir porque es la casa de Dios. Porque ahí, en cada uno de nosotros, habita nuestro amado Dios. Y amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús, vayamos en esta noche a Efesios, capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amados hermanos, ahí volvemos a lo mismo que Dios nos dice, que ame a su mujer el varón como se ama a sí mismo. Pero también a las mujeres nuestro Dios nos guía, nos abre los ojos, nos quita ese velo y nos dice, mujeres, respeten a sus maridos. Porque respetar, amados hermanos, amadas hermanas, es una manera de manifestar el amor de Dios en nosotros. Porque fíjense, nuestro Dios es tan caballero que respeta nuestro libre albedrío y respeta nuestras decisiones. Si Él, siendo Dios todopoderoso, nos respeta, amados hermanos, ahí las mujeres, como nos dan las instrucciones, debemos respetar a nuestros maridos. Así como también los esposos nos aman a nosotros, o nos deben amar a nosotros, porque Dios nos ama de manera incondicional. Y en el amor de Cristo Jesús, recordándoles que la charla del día de hoy es en torno a lo que nos dice la palabra de Dios para que las relaciones en la familia sean buenas, nos ayuden a vivir de manera adecuada, de manera como Dios quiere que lo hagamos, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús, en esta noche les pido que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así es que aquí, amados hermanos, Dios nos está enseñando que nuestra familia es fundamental, porque hoy lo estamos haciendo enfocado a la familia. Es fundamental que el amor nunca deje de existir entre los miembros de la familia, entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos, entre la familia más extendida, amados hermanos. Que el amor nunca deje de existir en nuestras familias, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús vayamos a Efesios, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así es que hoy ese es un consejo para los niños, para los jóvenes y aún para los adultos en nuestra condición de hijos. Es conveniente que nosotros obedezcamos en el Señor a nuestros padres. ¿Y qué es obedecer en el Señor a nuestros padres? Obedecer lo que nuestros padres nos digan, que está dentro de lo que Dios nos indica, porque eso es justo. Así es que hoy, amados hermanos, en nuestra posición de hijos, no busquemos explicaciones para no hacer las cosas.
sino hagámoslas, porque si todo lo que nuestros padres nos ordenan es basado en el Señor, nosotros obedezcamos, porque eso va a contribuir a que las relaciones familiares florezcan en cada familia, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Efesios capítulo 6 versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que nosotros cuando corrijamos a nuestros hijos, no provoquemos enojo en ellos, sino mostrarles cuál es la disciplina, basándonos siempre en la palabra de Dios, amados hermanos. Sé que como padres a veces nos exasperamos con los hijos, sean pequeños o sean más grandes o sean ya adultos, y que a veces las relaciones se tornan difíciles, amados hermanos. Así es que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino con la disciplina del Señor y con la palabra de Dios, mostrémosles a nuestros hijos, o hagámosles ver, o hagámosles mirar, o hagámosle analizar si algo anda mal, si algo no está adecuadamente fluyendo en nuestras familias. Esto con el fin de mejorar, de que las relaciones familiares estén siempre descansando en la palabra de Dios y siempre estén basadas en Cristo Jesús. Y vayamos a Hechos, capítulo 10, versículo 2. Piadosos y temerosos de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amados hermanos, seamos piadosos con los demás y amemos a Dios y enseñemos a todos los miembros de nuestra casa a ser piadosos y a obedecer a Dios, y que ayudemos cuando podamos ayudar a los demás, y que también en ese núcleo familiar aprendamos a orar, a charlar, a platicar con nuestro Dios siempre, porque esto va a contribuir a que nuestras relaciones familiares sean en Cristo, amados hermanos, y sean conforme a lo que Dios quiere para las familias en este mundo, amados hermanos. Y vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces, amados hermanos, en el diario vivir, en el diario interactuar, nos resulta difícil no perder los estribos o no perder la paciencia, pero con la paciencia de Cristo podemos soportaros y sobrellevar las cosas. Y también cuando surgen diferencias tremendas, perdonarnos nosotros unos a otros con las fuerzas de Dios. Perdonarnos unos a otros. Y si en algún momento nosotros tenemos queja de otro, recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y tomando ese ejemplo y clamando a Dios.